Nueve reglas de la retórica que cambiarán tu manera de escribir para siempre. En la escuela, en alguna clase de literatura que por salud mental ya he olvidado, nos enseñaron las figuras retóricas. Recuerdo que memoricé un puñado de esas figuras con ejemplos abstrusos y fuera de contexto de la poesía de Sor Juana o de Góngora o del himno nacional. El hiperbatón es la figura retórica en la que se cambia el orden de las palabras para lograr un efecto más poético. Ejemplo: ciña o patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. ¿Por qué estoy poniendo las manos así? Se supone que en orden más o menos correcto y con todas sus palabras, esa frase debería de ser: oh patria, que el divino arcángel de la paz ciña tus sienes con hojas de olivo, porque con una corona hecha con una ramita de ese árbol te verías más triunfal o qué sé yo. Desde luego, llegada a la adultez y luego del pésimo sistema didáctico al que fui sometido, no tengo mucha idea de qué es una sinécdoque o una anábasis o una metonimia o un quiasmo o un zeugma. Lo único que sé es que son palabras horrendas y que todas son el nombre de una figura retórica distinta. ¿Quieres saber qué significan exactamente? Ahí está Google. No te espantes, aquí no vamos a hablar de esas barbaridades. Bueno, sí, pero no. Si lo que quieres es saber cómo usar las figuras retóricas a tu favor, estás en el lugar indicado. Aquí. Lo que está a tu alrededor, lo que haces o dejas de hacer, lo que haces bien o haces a medias o haces sin darte cuenta o haces por accidente, todo tiene significado. Salvo la vida. La vida no tiene significado alguno. Ni le busques. Es absurda. Me refiero a que casi todo es susceptible de ser interpretado. Es decir, las cosas no tienen significado por sí mismas. Las cosas son y ya existen. Ahí están. Nuestro cerebro trabaja todo el tiempo dando significado a las cosas que le rodean. Es de esta manera que nos concebimos en el mundo. Y no podemos evitar asignar significados, muchas veces múltiples, casi siempre contradictorios o de plano equivocados. Por ejemplo, le damos rasgos de humanidad a cosas que no lo tienen. ¿Qué insinúas? No, nada. Más te vale. Si no te explicaran que esto es una silla y sirve para sentarte en ella y descansar, ¿qué significado le darías? Podría ser un tendedero, un instrumento musical, un arma, una escultura, un caballo de juguete, un escritorio, una casita para tu perro, una deidad alienígena, o de plano decir que este artefacto es un jeroglífico tridimensional que significa dinosaurio. Va otro ejemplo. ¿Por qué decidí grabar esto frente al librero de mi casa y no en el baño, sentado en el excusado? Pues porque este librero sugiere que yo soy alguien con el hábito de la lectura. También te la pasas leyendo en el baño. No te hagas. Pues sí, pero es diferente. Ustedes, que no me conocen, al verme frente a estas repisas, hablando de técnicas de escritura, piensan: ¡ah, perro! Seguramente ese sujeto sabe de lo que habla, porque está cerca de todos esos libros. Como si la sabiduría de estas páginas me empapara. Y no, solo estoy aquí parado. Si te diera estos consejos de escritura sentado en el excusado, ¿me creerías igual? De la misma manera que le asignamos una función o un significado a los objetos que nos rodean, hacemos lo mismo con los sonidos y formamos palabras. Al sonido silla le hemos asignado la idea de este objeto. Al sonido libro le hemos asignado la idea de estas cosas que están aquí. Al sonido yo, la noción de uno mismo. Pero no hay palabras asignadas a absolutamente todas las ideas que existen. Imagina que te llega a la cabeza una idea para la que no hay palabras. ¿Qué haces? Haces justo lo que acabo de hacer. Acabo de decir con total tranquilidad una idea que, si la analizamos, es absurda. Si te llega a la cabeza una idea, de entrada, asumimos sin cuestionarlo siquiera que la cabeza tiene algo que ver con todo esto. No dije te llega una idea a la boca, que es la que habla, sino a la cabeza. Lo dije porque asumo que ustedes saben, al igual que yo, que el proceso de pensamiento que desencadena el lenguaje ocurre en la cabeza, en el cerebro específicamente. También dije, te llega una idea, como si las ideas estuvieran en algún lugar fuera del cuerpo y viajaran de ese supuesto lugar hacia tu cabeza y de ahí fueran procesadas para poder ser dichas. Esa operación del lenguaje fue totalmente retórica. En este caso, decir cabeza en vez de boca fue una metonimia, y decir que las ideas te llegan de afuera fue una alegoría. Ambos son nombres de figuras retóricas, y sé que se llaman así porque lo investigué. Sin embargo, como soy muy menso, ni siquiera con todos estos años que me he dedicado a vivir de la escritura, me he aprendido bien los nombres de esas figuras. ¿Para qué
qué les miento? Por eso, más que aprenderte las figuras retóricas, que son muchísimas y con nombres fastidiosos, aquí te van algunas reglas que puedes aplicar para hacer estallar tu lenguaje. 1. Sé súper consciente de cada una de las palabras que uses. Todas pueden disparar significados insospechados y la mezcla de esas palabras es aún más explosiva. 2. Nunca juntes dos ideas que digan más o menos lo mismo. No vas a decir subir para arriba. La noche estaba oscura. El duro cemento. Porque subir ya implica hacia arriba, noche ya implica oscura y el concreto normalmente está duro. 3. Junta en cambio dos o más ideas que no tengan mucho que ver porque los resultados pueden ser sorprendentes. Subió al infierno. La noche era líquida. El idioma del cemento. Así, sin contexto, no sé qué significan esas 3 frases, pero ¿a poco no te disparan ideas que de otro modo no podrías concebir? 4. No traigas conceptos de todos lados. Por ejemplo, si tu personaje es una bailarina, es natural que use palabras propias del contexto de la danza. Del mismo modo, sus metáforas serán dancísticas. Sería raro que usara palabras y metáforas propias del contexto de la albañilería o de la contabilidad. 5. Debes crear siempre un contexto y mantenerte en él. Es ese contexto el que admite o no las frases y palabras que pueden romper la lógica. La bailarina puede decir, en su contexto, el amor es como el danzón y no como el tango. Pero si dice, el amor es como un balance financiero que no ajusta, pues está totalmente fuera de contexto. 6. Piensa en la musicalidad de tus frases. Aprovecha las sílabas tónicas de cada palabra, la resonancia de las consonantes y las vocales. El sonido de las palabras crea atmósferas. Consonantes duras te dan un efecto de rudeza, de violencia. Vocales y consonantes suaves evocan dulzura. Sonidos repetitivos producen ritmos. Frases cortas incrementan el tempo. Frases largas hacen que contengas la respiración. Por el contrario, defectos sonoros como las rimas internas en una prosa o la repetición de palabras o determinaciones de palabras pueden entorpecer la musicalidad y hacerla monótona. 7. El orden de las palabras en tus frases es muy importante. No solo enfatiza más un elemento si aparece antes que si aparece después, también modifica la musicalidad. La frase jamón con huevo no solo señala que el ingrediente principal es el jamón al que se le agregó huevo, también tiene una musicalidad totalmente distinta a huevo con jamón. Y si las juntamos, jamón con huevo, huevo con jamón, 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 jamón con huevo, huevo con jamón. Jamón con huevo, huevo con jamón, con jamón, con jamón, huevo, huevo. ¿Captan el ritmo? 8. Usa la ironía, que es en sí misma una figura retórica, pero aquí hablo más de vivir en un estado mental irónico. De este modo podrás zafarte con elegancia de la soporífera solemnidad de lo poético o de su blanda cursilería y en cambio hallar la diversión, lo paradójico, lo cómico, lo grotesco y lo conmovedoramente humano en tu lenguaje. 9. Ten buen gusto. Las figuras retóricas son como el condimento en la comida. Si no las controlas, tu texto se vuelve recargado, excesivo, ingenuo. Por eso es importante el punto 1. Sé súper consciente con las frases que uses. Piensa que esas uniones de palabras que rompen un poco el sentido de la lógica provocan una especie de embriaguez, de estado alterado de la conciencia. Porque de pronto, con solo manipular las frases, esta realidad que codificamos en lenguaje se amplía, se fractaliza. Y sí, es un efecto casi psicodélico. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Sí, tú. Que los efectos de la buena retórica son casi psicodélicos, pero sin químicos. Que para escribir bien no hay necesidad de aprenderte el nombre de cada una de las figuras retóricas, aunque no está de más que las estudies antes de utilizarlas en tus textos. Que como todo significa, grabo estos videos frente a un librero que tiene un significado y no en el baño que tiene otro significado. Que un calcetín pueda hablar y tú puedas contestarle. ¿Te callas? No. Que está muy bien que juntes conceptos distantes, pero es mejor si están justificados por el contexto. Que al escribir estamos jugando no solo con las palabras, sino con los significados, de manera que podemos crear frases que estallen en sentidos insospechados. Que la sillitud de una silla depende de su sillidad.
Que está bien ser estúpido si eres irónico o sarcástico. Si no, nomás estás siendo estúpido. Que a final de cuentas, todo es una cuestión de buen gusto. Pero no voy a definir aquí qué es el buen gusto. ¡Llévate! Llévate esas ideas. Y aquí nos vemos. En textura.